A las 01:15 de la madrugada, algo ocurrió, pero no en el mar. No fue una explosión visible. No fue un enfrentamiento naval directo. Fue algo más silencioso y mucho más decisivo. Mientras el mundo observaba, el estrecho de Hormuz cerrado durante casi un mes, con más del 20% del petróleo global bloqueado y más de 150 buques esperando. La verdadera pregunta ya no era quién tenía más barcos, sino quién podía cambiar el ritmo del conflicto. ¿Por qué? A pesar de miles de ataques, más de 140 embarcaciones iraníes destruidas y gran parte de su infraestructura militar degradada, el estrecho seguía cerrado. Y eso revelaba una verdad incómoda. El problema no era falta de poder militar, era un problema de enfoque. Irán no estaba intentando ganar la guerra de forma convencional, estaba jugando a otra cosa, una estrategia basada en tiempo, desgaste y presión económica. Cada día que el estrecho permanecía cerrado, el costo para la economía global se multiplicaba. Y mientras tanto, Teherán apostaba a que la presión política dentro de Estados Unidos crecería más rápido que su propia capacidad de resistencia se agotaría. Era una apuesta calculada. Pero esa apuesta tenía un punto débil. A ese punto débil estaba a punto de ser explotado, porque en ese mismo momento, lejos del Golfo, algo se estaba preparando. Aviones cargados, tripulaciones listas. Bases avanzadas activadas, no eran casas, no eran drones, eran bombarderos estratégicos. Y cuando esos bombarderos entraran en escena, el conflicto dejaría de tratarse de contener a Irán, pasaría a tratarse de romper el sistema que le permitía seguir luchando. A las 02:10. La pieza clave dejó de ser teoría y se convirtió en capacidad real, porque entender este punto lo cambia todo. El B-1 Balancer no es simple, es una plataforma diseñada para alterar el ritmo de una guerra completa. Originalmente concebido durante la Guerra Fría como un sistema nuclear, su misión era clara: penetrar defensas, volar rápido y sobrevivir lo suficiente para entregar una carga devastadora. Pero lo que quedó después de ese periodo fue algo distinto. Un arma optimizada para guerra convencional, con una ventaja crítica: capacidad sostenida de ataque masivo. Los números explican por qué es tan relevante en este escenario. Velocidad supersónica cercana a Mach 1. 2. Alcance de más de 000 km sin reabastecimiento. Capacidad de vuelo a gran altitud o penetración a baja cota. Tripulación especializada en guerra electrónica y targeting, pero hay un dado que redefine todo. Puede cargar hasta 75,000 libras de armamento en una sola misión. Eso no es solo potencia, eso es persistencia operativa. En comparación, un caza táctico necesita regresar constantemente para rearmarse. El B-1B no puede permanecer en zona, atacar múltiples objetivos y continuar la misión sin romper el ritmo. Y en un entorno como el estrecho de Hormuz, eso cambia completamente la ecuación, porque el problema no es destruir un objetivo. El problema es mantener presión constante sobre cientos de objetivos pequeños, móviles y dispersos. Aquí es donde el B-1B se vuelve decisivo. No necesita entrar directamente en zonas altamente defendidas. No necesita exponerse innecesariamente. Puede lanzar misiles de crucero de largo alcance, municiones guiadas de precisión, ataques coordinados contra múltiples blancos, todo desde una distancia segura. Y eso tiene un efecto inmediato. Reduce el tiempo de reacción del enemigo a casi cero. Cuando Irán detecta la amenaza, los misiles ya están en camino. Cuando intenta responder, los objetivos ya han sido impactados. Pero lo más importante no es la destrucción inicial, es lo que viene después. Porque con esta capacidad, el conflicto deja de ser una serie de ataques aislados y se convierte en una presión continua, repetitiva y difícil de sostener. Y eso es exactamente lo que Irán no puede permitirse. A las 01:15 de la madrugada, el silencio terminó, pero no con una sola explosión, sino con algo mucho más grande. Una operación coordinada a escala que no se había visto desde la Guerra del Golfo. Más de 100 aeronaves despegaron casi al mismo tiempo, no desde un solo punto, sino desde múltiples bases, creando una red de ataques sincronizada diseñada para saturar, confundir y comprimir el tiempo de reacción iraní. Y en el centro de esa primera ola estaba el B-1B, no como refuerzo, no como segunda línea, sino como parte del golpe inicial. Al mismo tiempo, misiles de crucero fueron lanzados desde submarinos y buques en el Golfo. Mientras tanto, plataformas de guerra electrónica comenzaban a interferir comunicaciones y radares, degradando la capacidad de Irán para entender lo que estaba ocurriendo. No era solo un ataque, era una desorientación total del sistema. Los primeros objetivos no fueron elegidos al azar: sistemas de defensa aérea, infraestructura de misiles balísticos, centros de mando y control, instalaciones nucleares estratégicas. Todo fue golpeado casi simultáneamente. Aquí es donde la velocidad del B-1B se volvió crítica. A diferencia de bombarderos más lentos, el B-1B podía acercarse a su punto de lanzamiento mucho más rápido. Eso reduce la ventana entre detección y ataque. En términos simples,
Cuando los radares iraníes identificaban algo, ya era demasiado tarde. Los misiles ya estaban en fast terminal. Ese tipo de compresión temporaliza porque no le das al enemigo tiempo para pensar, coordinar o responder. Solo le das tiempo para reaccionar, y reaccionar tarde, en cuestión de horas. Cientos de objetivos fueron impactados. Infraestructura crítica degradada, capacidad industrial reducida, producción de misiles severamente afectada. Desde fuera, parecía una victoria contundente. Pero ahí estaba el problema. A pesar de todo ese poder, el estrecho de Hormuz seguía cerrado. Eso revelaba algo fundamental. Podías destruir objetivos, pero eso no significaba que habías resuelto el problema. A las 03:40, la realidad ya era imposible de ignorar. Después de miles de impactos, infraestructura destruida y una campana aérea sostenida, el estrecho de Hormuz seguía cerrado. Y eso no era un fallo táctico, era un problema de interpretación. Durante años, muchos analistas asumieron que Hormuz era, principalmente, un problema naval. La lógica parecía simple: enviar más barcos, limpiar menos, asegurar rutas, pero esa lógica no encajaba con la realidad del terreno. El estrecho, en su punto más angosto, mide unos 21 kilómetros, pero la zona real por donde deben pasar los buques comerciales es mucho más reducida, un corredor de apenas unos pocos kilómetros de ancho. Y ahí es donde Irán había construido su ventaja, no con grandes buques, no con sistemas caros, sino con algo mucho más difícil de neutralizar. Amenazas pequeñas, móviles y constantes, lanchas rápidas capaces de moverse a gran velocidad, minas navales colocadas de forma discreta durante la noche, misiles costeros ocultos entre el terreno, drones lanzados desde múltiples puntos. Nada de esto estaba concentrado, todo estaba disperso, y eso lo cambia todo, porque puedes destruir una base, puedes eliminar un radar, pero no puedes bombardear eficazmente un sistema que se reconstruye en horas y opera en múltiples capas al mismo tiempo. Aquí entra el problema clave, el costo. Un interceptor avanzado puede costar millones de dólares. Una lancha rápida, apenas decenas de miles. Cada intercambio favorecía a Irán, no porque tuviera más poder, sino porque estaba jugando un juego diferente, un juego de desgaste. Un juego donde no necesitas ganar rápido. Solo necesitas no perder lo suficientemente rápido. Ahí durante semanas, eso funcionó. Porque cada día que el estrecho permanecía cerrado, el impacto económico global aumentaba. Mercados inestables, rutas bloqueadas, presión política creciendo. El tiempo se convirtió en un arma. Y en ese punto, la pregunta dejó de ser ¿cuánto daño puede hacer Estados Unidos? Y pasó a ser. En las 04:20, algo cambió. Pero no en la intensidad del fuego. Cambió en la forma de pensar la guerra. Hasta ese momento, Estados Unidos había aplicado una cantidad abrumadora de potencia, miles de ataques, objetivos destruidos, infraestructura degradada. Pero el resultado estratégico seguía sin resolverse. El estrecho continuaba cerrado, y eso obligó a una conclusión incómoda. No se trataba de golpear más fuerte, se trataba de golpear de forma diferente. Porque el problema no era eliminar amenazas individuales. El problema era el sistema que las regeneraba constantemente. Ahí es donde aparece el punto de quiebre. En lugar de seguir reaccionando a cada lancha, cada dron o cada lanzamiento, la estrategia comenzó a enfocarse en algo más profundo. Interrumpir la capacidad de Irán para sostener ese modelo en el tiempo. Eso implicaba cambiar el tipo de objetivos. Menos enfoque en plataformas individuales, más enfoque en bases desde donde operaban las lanchas rápidas. Puntos logísticos que permitían reabastecerlas. Instalaciones costeras que coordinaban ataques. Infraestructura clave que conectaba todo el sistema. No eran objetivos espectaculares, pero eran críticos. Porque sin ellos, el sistema dejaba de funcionar como red y empezaba a fragmentarse. Y ahí es donde la capacidad del Burnaby vuelve a ser decisiva. No solo por su potencia, sino por su capacidad de atacar múltiples nodos en una sola misión, manteniendo presión constante sobre puntos específicos que sostienen toda la estructura. En lugar de apagar incendios, se empezó a cortar el suministro que los alimentaba. Y cuando eso ocurre, el cambio no es inmediato, pero es inevitable. Las operaciones comienzan a ralentizarse, los tiempos de respuesta se alargan, la coordinación se vuelve más difícil. Y lo más importante, el ritmo del conflicto empieza a cambiar. Por primera vez, Irán ya no estaba imponiendo el tempo. Y cuando eso sucede, la siguiente fase deja de ser una cuestión de resistencia. Se convierte en una cuestión de decisiones bajo presión. A las 06:37. La presión acumulada finalmente produjo lo que Washington llevaba tiempo esperando. No una retirada, no un colapso, sino algo mucho más valioso, una reacción visible. Desde la perspectiva iraní, era una decisión lógica. El estrecho seguía cerrado, pero el costo aumentaba. La infraestructura estaba bajo presión. El ritmo operativo empezaba a resentirse y la percepción internacional comenzaba a inclinarse en su contra. Quedarse inmóvil ya no era una opción. Había que demostrar capacidad.
Había que mantener la presión, había que escalar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lanchas rápidas avanzando en formaciones más quebradas, drones lanzados en ventanas de tiempo más cortas, sistemas móviles operando con menos margen de ocultamiento. Ninguna de estas decisiones era un error por sí sola, pero juntas crearon algo distinto, patrones. Por primera vez en el conflicto, los movimientos comenzaron a repetirse, rutas similares, ritmos similares, secuencias de despliegue cada vez más reconocibles. Y ahí es donde aparece el error. Porque lo que para Irán era una forma de recuperar iniciativa, para Estados Unidos se convirtió en información. No información aislada, un mapa completo. Los sistemas de vigilancia empezaron a conectar puntos e identificar tendencias, a entender no solo dónde estaban los activos, sino cómo se movían bajo presión, y cuando ese nivel de comprensión se alcanza. La guerra cambia por completo. Ya no reaccionas, anticipas. Un lanzamiento de drones deja de ser una sorpresa. Se convierte en un evento esperado. Un movimiento naval deja de generar incertidumbre. Se convierte en un patrón previsible. Y ese es el punto crítico. Porque la ventaja principal de una estrategia asimétrica es la imprevisibilidad. Cuando esa imprevisibilidad desaparece, el sistema pierde su mayor fortaleza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Irán no perdió todo en ese momento, pero perdió algo más importante. La iniciativa a las 08:10. El resultado más importante no se medía en objetivos destruidos, se medía en percepción. Durante años, la estrategia de Irán en el estrecho de Hormuz se apoyó en una idea simple pero poderosa. No necesitaba controlar completamente el paso marítimo para influir en él. Bastaba con mantener una amenaza constante. Creíble, suficiente para generar incertidumbre en cada barco que cruzara esas aguas. Esa incertidumbre era su ventaja. Y durante mucho tiempo, funcionó. Pero en cuestión de horas, algo cambió. La amenaza no desapareció. Irán seguía teniendo misiles, drones y herramientas asimétricas. Pero el sistema detrás de esas capacidades había quedado expuesto. Podía ser interrumpido, podía ser ralentizado. Lo más importante, podía ser entendido. Y cuando un sistema puede ser entendido, puede ser controlado. Ese fue el verdadero resultado de la operación. Estados Unidos no necesita una victoria espectacular. No necesitó destruir cada objetivo ni eliminar cada amenaza. Logró algo más sutil y más decisivo. Cambió las condiciones del conflicto. Demostró que la presión podía aplicarse no solo sobre objetivos visibles, sino sobre la estructura que los sostiene, que el ritmo podía controlarse, que los patrones podían detectarse y explotarse. Y en ese momento, el equilibrio cambió de reaccionar a anticipar para los mercados globales y las rutas energéticas. El mensaje fue claro. El estrecho de Hormuz sigue siendo peligroso, pero ya no es un espacio dominado por una incertidumbre unilateral. Porque en la guerra moderna, ganar no siempre significa destruir. A veces significa algo más sofisticado. Cambiar las reglas del juego sin necesidad de romperlo todo.